Bolivia no tiene mar, pero para que más mar que todo esto tan bonito que está acá, que hay acá. Este lago es inmenso. Yo creo que es el lago, ¿es el lago más grande del mundo? Creo que es el lago más grande del mundo, porque hay zonas donde uno ni siquiera ve el horizonte de lo grande que es. Y es una paz. La gente que viene a estas islas debe vivir realmente en mucha paz. Y ya vamos llegando aquí al puerto, donde los esperará alguna de las familias con la que ustedes hayan reservado, en este caso la familia de Héctor, pero también en esta zona se bajan los que han reservado con la familia de Edwin, que incluso son hermanos ellos dos. Incluso tienen su propia playa, mírenla pues acá. Y aquí los reciben muy amablemente las personas de la población. Hoy día es domingo y hay una especie de celebración acá y se me dificulta por la altura. Vamos a estar viendo más tarde en la plaza principal, como acá, una serie de bailes y músicas propias de ellos. Qué lindo. Aquí es el salón comunal y aquí está la iglesia. La isla de Taquile, indica en quechua, en el lago Titicaca, pertenece al distrito de Amantani, en Puno, Perú. La isla está situada a 45 kilómetros de Amantani, la capital regional, y cuenta con una población de unos 2.200 habitantes. Aquí ya estamos llegando al hospedaje en el que nos quedaremos los siguientes días, pero de este les hablaré con más detalle en el siguiente video. En este primer día hemos dejado las maletas en nuestro hospedaje e inmediatamente salimos camino a conocer la plaza principal de la isla. Deben tener presente que en la isla de Taquile todos son caminos muy largos, no hay carros, ni bicicletas, ni tampoco caballos. A todos lados vas caminando en distancias entre 40 minutos y 1 hora, pero todas se disfrutan al máximo por sus bellos paisajes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y llegamos a la plaza principal de Taquile. Aquí está toda la gente reunida, toda la comunidad en sus cosas, los niños por allá jugando. Y ahora vamos a subir a ver una ceremonia que hay hoy domingo.
Oigan el silencio y la paz de este lugar. Estas personas aquí definitivamente viven muy tranquilas, alejadas como de tantas cosas. Solo se respira tranquilidad, aire puro acá. La villa principal de Taquile se encuentra a 3.950 metros sobre el nivel del mar y el punto más alto de la isla llega a los 4.050 metros sobre el nivel del mar. Y a su vez la isla de Taquile se encuentra a 140 metros sobre el nivel del lago. Hola. Buenos días. Tenemos algo de tomar. La vida en Taquile transcurre casi sin cambios, siendo poco afectada por la modernidad del continente. No hay vehículos ni grandes hoteles en la isla y solo unas pequeñas tiendas que venden los productos básicos. La mayoría de las familias utilizan velas o linternas con baterías o manivelas y pequeños paneles solares se han instalado recientemente. Edwin nos contaba que todas las familias que hay acá, que la verdad es bastante grande, no todas se dedican al turismo, yo pensaba que era así, pero nos dice que no viene tanta gente porque pues no es muy conocido. Hasta ahora están como intentando sacar adelante pues ese negocio. Algunas familias se dedican a la agricultura, otras pues a la pesca, y familias como la de Edwin y Héctor, que son hermanos, se dedican a la hotelería. Y la verdad es un destino que la gente debería conocer, sobre todo como para estar en tranquilidad. Yo igual les voy a estar dejando aquí en la cajita de descripciones todos los datos de ellos para que los contacten. Igual los encuentran en Booking y en Instagram como Tu Casa en Taquile. Y aquí está el sistema último modelo para las puertas eléctricas. Para que se devuelvan, no se queden abiertas. Miren aquí el sistema típico que usaban los incas para cultivar. Cada terraza era utilizada para cada uno de sus distintos productos. Y en este primer día en la isla tuvimos la maravillosa oportunidad de asistir a la ceremonia que ellos hacen anualmente en honor a la Pachamama. Estoy aquí en una ceremonia con la comunidad indígena de Taquile. Muy amables, nos ofrecen coca, cerveza y sus bebidas. En la parte más alta de la isla. Y aquí uno de los mayores o de las autoridades está dando un agradecimiento a toda la comunidad y a los pocos turistas que nos encontramos ahí por asistir a la ceremonia. Realmente son muy amables. Voy a hacer de conocimiento público a todos ustedes. Estoy bien agradecido, mi esposa no está aquí, pero mi suegra está presente. Ella me está acompañando. De igual manera también mi suegro está presente. Entonces yo les voy a pedir una distribución de coca para que ustedes pueden escoger la hoja de coca y poner todo pensando en este lugar llamado Molsina, la Santa Tierra Pachamama. Esa es nuestra creencia en este centro poblado de Isla Taquile. Entonces, por lo tanto, tengan fe para que el año voy a estar cumpliendo con la autoridad. Una vez por año, al finalizar la cosecha en marzo o abril, todos los isleños acuden a la cumbre de su cerro tutelar, Mulusina, a fin de rendir público culto a la Pachamama, Madre Tierra. Argentinos llegando a Taquile siempre. Se agradece por los frutos recibidos y se pide los favores para el próximo año. Las mujeres siempre están sentadas y los hombres no hacen sino beber y beber cerveza. Esta es una ofrenda a la Pachamama. Se reparten hojas de coca a todas las personas y por cada 3 hojitas se pide un deseo. Son 4 deseos por el año. Y suena música, tiran pólvora.
El culto es realizado en común por los pacos, magos benéficos, el mayordomo y el sacristán de la iglesia. Allá donde está, en la mesa de allá. ¿Cómo es que funciona? Que es hojas de coca. Estos están los grandes pacos para salud, para el trabajo, para bienestar, para el viaje. Se nos cumplen en todos los deseos. Sí, este es muy sitio ceremonial. Muchas gracias. Y al final del día pudimos vivir este momento tan mágico mientras las autoridades daban algunas palabras en su propia lengua con este hermoso atardecer y en toda la cima de la montaña. Fue realmente un momento inolvidable. Gracias que cotumbrita jutibun rinconchajan. Aquí no pasa de matar, Que por favor. cotumbrita que cultural también que está chachimon. No se remata, por favor, alte, profesor, alte, señalando. Ahora recibiste con su reculata. No de Al parecer ha acabado ya la ceremonia y las mujeres se levantan. Y los hombres, por supuesto, están bastante tomados. Y ahora se dirigen todos en desfile hacia alguna parte del pueblo. Muy amable, muchas gracias. De esta manera, lo económico, la recolección de frutos, y lo sobrenatural, el agradecimiento al espíritu de la tierra, están íntimamente vinculados y a su vez actúan en la concepción que el taquileño tiene del mundo, que es profundamente telúrica, con una jerarquía entre lo conocido y lo desconocido, y el sentimiento de dominio sobre lo natural. Bueno, y es que la ceremonia no terminaba ahí. Las hojas eran llevadas a un punto en común donde serían quemadas y ofrecidas a horas de la madrugada. Y toda la comunidad taquileña, junto con nosotros, los pocos turistas que estábamos allí, nos dirigimos en una especie de desfile camino abajo hacia la plaza de la isla. El camino ya estaba oscuro porque pues en la isla no hay alumbrado público. Pero la idea era encontrarse a mitad del camino con otra parte de la comunidad. Y según ellos, si esto sucedía, este encuentro significaría que el próximo año sería un año próspero y bueno para todos. Y así fue, la comunidad llegó al encuentro. Aunque después de eso mi hermano y yo nos perdimos en el camino de regreso a casa. Bueno, al llegar después de perdernos caminando, nos tenían una rica cena. Hola, buenos días. Hoy me levanto. Pasé la primera noche aquí en Taquile. Estaba haciendo frío en la noche, pero ya después dormí muy bien. Me levanto aquí con esta vista del Titicaca. Oigan, ¿qué más hotel 5 estrellas que este? ¿Ah? No, yo estoy feliz en este lugar. La paz, levantarse así con esta vista del Titicaca, que es prácticamente como si fuera el mar. Al fondo un gran nevado.
No se siente nada de ruido, el aire es totalmente limpio. Esto sí es un hotel 5 estrellas. La isla de Taquile mide 5.5 kilómetros por 1.5 kilómetros, siendo la segunda isla más extensa del lago, con una superficie de 5.72 kilómetros cuadrados en su parte peruana, después de Amantani. Incluso si lo que desean es echarse un chapuzón y están queriendo un poco de agua, Taquile también tiene su propia playa. Aquí quiero destacar que los taquileños son conocidos por haber creado un modelo innovador del turismo controlado por la comunidad. Los taquileños han desarrollado modelos de turismo alternativo, incluyendo el alojamiento para grupos, actividades culturales y guías locales, que han mantenido recientemente un programa de formación de 2 años. Además de su agencia local de viajes, Munay Taquile, con la que han recuperado el control sobre el turismo en la isla. Estar en esta playa es una experiencia totalmente diferente, porque por supuesto estamos en la playa de un lago, y qué más especial que es el lago más alto del mundo. Y por supuesto, estar en el Titicaca y no meterse al lago del Titicaca sería como no haber ido. Enamorada de este lugar. Miren esto. Es que ¿qué más le pido a la vida? No, una maravilla. Y yo dije que pensé que en este viaje a Bolivia y Perú solamente iba a ser un viaje de puro lugares fríos. Y miren, me dieron en el gusto de lo que siempre prefiero, la playa. En este caso, en un lago, en el lago Titicaca. Miren, es una playa totalmente sola, tranquila, en paz, segura. Delicioso este destino, genial este destino. Y el agua está bien rica, no es tan fría como me imaginaba. Bueno, sí un poco fría, pero al salir, uy, el viento sí pega duro en las manos. No sabe manejar esta, está tan acostumbrada a su sol. Ah, porque son mami rojos. Ya ha llegado un poquito más de gente. Ay, ¿por qué se va? Venga para acá. Buenas tardes. Bueno, la comunidad ayer estaban en la celebración de la Pachamama y al parecer como que la continuaron porque hoy lunes están en tremenda rumba.
Buenas tardes. Cerrada debe ser. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Llegamos a la plaza de Taquile y está igual de sola que ayer. Intica fue parte del Imperio Incaico, del cual se pueden apreciar algunos restos arqueológicos. Esta isla fue uno de los últimos sitios incas que capitularon frente a los españoles en el siglo XVI. Luego fue tomada en nombre del emperador Carlos V y finalmente pasó a la corte de Pedro González de Taquila, de cuyo apellido se deriva su nombre. Al parecer esta es la parte donde se reúnen los jóvenes que están escuchando rock. Tremenda jarra. Vean, hasta uno ganas de irse a meter allá. Acá. Ah. Muy bien. Ay, me está mirando. Así como es, hizo alto, obturador cerrado. Entonces, porque aparte del agua no se ve, se ve morado. Adicional a todo esto, ¿cómo se van a perder ustedes de este hermoso atardecer? Miren nomás. Solo se escucha los pajaritos cantando. Y el agua del lago está totalmente quietecita. Miren qué bonito. Este es el mapa de la isla de Taquile. Es bastante grande, ustedes tendrán mucho que caminar, por eso sería bueno que se quedaran al menos 2 noches. Está dividida por comunidades, entonces tenemos la comunidad de Chilcano, de Estancia, Chuñopampa, Collino, Guayllano y Collata. La casa de Edwin queda en Guayllano y por aquí queda la playa, a la cual también fuimos. Todo el tiempo en la isla es de mucho caminar, así que tienen que venir preparados
a caminar, pero los caminos están todos pues muy bien hechos en piedra. Y también caminamos a la plaza principal que queda por acá en esta parte. Y por aquí después está la mayoría de la comunidad también, hay muchas casas. Entonces hay varios puertos, tienen muchos restaurantes también, como pueden ver. Entonces vengan preparados para caminar por muchos lados y todos igual de bonitos, con excelentes vistas. Bueno, yo ya me estoy alistando para irme aquí a este destino. Si por mí fuera, me quedaba una semana más. Me quedé 2 días en medio de este trayecto que estamos haciendo entre Bolivia y Perú, entre estar en buses, en todas esas ciudades de pronto un poco ajetreadas. Estos días acá han sido totalmente de paz y tranquilidad. Vengan, ustedes tienen que venir a este destino, a la isla de Taquile, con la familia Huata, la familia de Edwin. Vengan acá, no se van a arrepentir. Es realmente un lugar muy especial y les va a encantar, se los prometo. Bueno, y en nuestro último día aquí en la isla, después de ya todo lo bonito vivido con la cultura de esta comunidad indígena, además con la familia con la que nos hemos hospedado, ellos permiten que ustedes conozcan más acerca de su cultura, de su vestimenta, permitiéndonos vestirnos con los trajes típicos de ellos, tanto el de mujer como el de hombre. Bueno, y miren, pues aquí se pueden tomar fotos con los trajes típicos. Muy bonito. Turismo vivencial, poderse incluso colocar las ropas de ellos para pues sentir cómo se visten ellos, las mujeres y los hombres. Ya les había dicho que el sombrero de los hombres tiene un significado. Cuando tiene esa parte blanca es porque son solteros y cuando tiene la parte de color es porque son casados. Las mujeres, si la falda es de color rosado o colores así claritos, son mujeres solteras. Y si la falda es negra, son mujeres casadas. Y lleva 2 faldas, bastante abrigada, su busito y su cosita aquí en la cabeza. Sí, sonrían. ¿Cómo se siente? Ah, muy bien. Chévere. Cómoda, ¿cierto? Chévere Muy bonito, se ven siempre muy elegantes. la ropa así. ¿Qué tal la paz que se respira aquí en esta parte? Bueno, algunos datos que me contó Edwin de la vida aquí de la comunidad es que, por ejemplo, se nos hacía muy extraño que no habíamos visto perros en ninguno de estos días en la isla y nos contó que solamente hay un perro en toda la isla y precisamente es porque aman tanto la paz pues, de su isla que no quieren tener ni siquiera pues, los perros que obviamente están ladrando. Entonces tienen gaticos, pero perros no se ven. Es muy difícil ver un perro por acá. Ellos celebran las fechas como todo el mundo el 24 y el 31 también, pero el año nuevo realmente de ellos es el 21 de junio, que es el año nuevo andino. Ellos practican 3 leyes que son no robar, no mentir y no dañar. Entonces, obviamente aquí en la comunidad es muy sana, no hay robos ni nada de esas cosas, nadie tiene por qué sentir miedo, viven en paz en esta comunidad y cuando de pronto llega a suceder algo así, se reúnen obviamente con las autoridades mayores
y pues estudian cuál es el castigo que se le debe asignar a esa persona que ha incumplido alguna de estas leyes. Aunque nos decía Edwin que eso muy rara vez ha pasado y que han sido cosas muy leves. El idioma oficial aquí de la comunidad indígena de Taquile es el quechua. Anteriormente pues todo el mundo hablaba quechua, unos pocos hablaban español, pero ya hoy en día nos cuenta Edwin que la mayoría hablan español. Obviamente cuando nacen los niños en sus casas pues les hablan sus padres en quechua y ya más adelante cuando empiezan a ir a la escuela, ahí ya les enseñan el español. En la escuela tienen asignados profesores pues del gobierno que los envían de zonas como de Perú o de Puno o de otras partes de Perú, del magisterio obviamente. Ellos allá, por ejemplo, van tejiendo, van caminando y van tejiendo. La casa de Edwin, la hermosa casa de Edwin. Bueno, y ya es el momento de regresar y como siempre Edwin tan amable nos acompaña mostrándonos el camino de regreso al puerto de embarcación, pues es un puerto distinto por el que llegamos. Gracias se dice Yuspalasunti. Partes. Sí, En un año se cultiva solo en 3 partes de la isla. en un año solo se cultiva en 3 partes de la Sí, isla. en las otras 3 partes descansa, ¿no? Eso es para recuperar la fertilidad. Sí. Ah, mira Por qué ejemplo, interesante. después de esta puerta están los cultivos, los pastos, todo, ¿no? Ajá. Después de esta puerta por aquí, ahí están los animales, los elotes. Ah, ok. Sí. Ah, mire, y estas puertas entonces son división de las comunidades. Chao, viejito. Ay, sí. No se dejan. Ahí mismo se van corriendo. Bueno, y finalmente terminamos acá estos días en la comunidad de Taquile con Edwin, que nos recibió muy amablemente en su casa. Yuspalasunki, Edwin, muchas. Dios para su Eso es gracias en quechua. Gente, vengan acá, se los recomiendo muchísimo, es un destino espectacular, no se van a arrepentir y se quedan, por supuesto, con la familia de Edwin. Edwin, recuérdanos cuáles son tus redes, ¿cómo apareces en Instagram? Bueno, amigos, les invito para que visiten a la isla de Taquile. En página web pueden encontrar como Taquile Lodge. Taquilelodge.com. En Facebook también. Taquile En Lodge. Instagram es Taquile Perú. Y en Instagram, Sí. Taquile Perú. En Google Map también aparece la casa y los hospedajes como Taquile Lodge también. Ok, Sí, les ahí invito, están, sí. dale, Ah. ahí están todas las redes, entonces ahí está. Vengan, visiten y sean felices aquí en Taquile. Chao. Recuerda que yo soy para ti.